Así es, profesional adscrito a la docencia. Otro profesional adscrito, como yo les había presentado en la primera clase, en la presentación, es Diego Schwinn. Él nos acompaña hace muchos años, desde que aprobó semiología cuando terminó tercer año, ya se recibió, ya trabaja exitosamente en la provincia de Tucumán y sigue ligado a nosotros porque somos fundamentalmente un grupo de amigos. Bueno, nosotros muy contentos con seguir teniéndolo año a año, a pesar de que no tiene ninguna remuneración económica, y esperemos que siga ligado a nosotros y también esperamos que en algún momento pueda él formar parte de la planta docente de la facultad. Bueno, te dejo, Diego. Yo voy a estar escuchándote, así que quédate tranquilo. Bueno. Y bueno, cualquier cosa que necesites, me decís, pero seguramente no vas a necesitar nada. Perfecto, ¿sí? Perfecto, doctor. ¿Se escucha bien, digamos? Sí, se escucha bien, Diego. Bueno, arrancamos nomás. ¿Cómo están, chicos? El tema que vamos a ver hoy es toma y remisión de muestras. La idea es que ustedes conozcan los principales procedimientos que pueden realizarse. Si ustedes saben que existe toma de sangre, de materia fecal o de lo que sea, y la información que eso nos puede dar, lo van a usar después en la clínica diaria. Cuando ustedes no saben cómo se hace, no saben para qué sirve, generalmente no lo utilizan. Y muchas veces puede ser esto una herramienta muy importante que nos ayude a llegar, dentro de lo ideal, a un diagnóstico etiológico, ¿sí? Otro de los objetivos es comprender la importancia de cada uno de ellos, saber en qué circunstancias pueden aportar datos útiles. Acuérdense de las clases anteriores que hay distintos tipos de diagnósticos. Muchas veces después de la revisación física hay que recurrir a un método complementario, ¿sí? Y muchos de ellos necesitan muestra de algo, ¿sí? Para poder dar información. Acuérdense que siempre la clínica es la importante y uno recurre a un método complementario en base a la sospecha que tiene, ¿sí? Generalmente no se piden por pedir, uno tiene que tener una sospecha y tiene que orientar hacia algo la búsqueda. Y por último, aprender a tomar, conservar, remitir correctamente una muestra. Esto es un tema bastante práctico, en realidad todos son, pero a medida que lo vayan haciendo, unos con más frecuencia que otros, van a ir perfeccionando la técnica, ¿sí? Y algo que yo siempre digo es, tómense su tiempo para hacerlo esto. Vivimos ahora en un tiempo que siempre te piden para allá las cosas, ¿sí? Si uno le dice al dueño, esto va a estar para la semana que viene, a la tarde te están pidiendo ya los resultados. Si uno no cumple bien los pasos, podemos cometer un error y en la muestra se puede alterar. Eso después significa que los datos o los resultados que nos remite el laboratorio pueden ser erróneos y nos puede llegar a alejar incluso de nuestra sospecha o diagnóstico presuntivo, ¿sí? Por otro lado, el tema de la conservación y revisión de la muestra también es importante. Si yo me voy, por ejemplo, a Santiago del Estero o a Catamarca, tomo 2 muestras, ¿sí? A 2 caballos. Cuando yo llego acá, uno de ellos me da positivo anemia infecciosa equina, que es una enfermedad que el SENASA indica la eutanasia. Si yo no sé cuál de los 2 caballos es, porque no rotulé los tubos con el nombre del caballo, tengo un problema. Y lo más seguro es que me tenga que ir de nuevo hasta allá, tomar de nuevo la muestra, llevarla de nuevo al laboratorio, y voy a estar perdiendo tiempo, dinero, y voy a estar quedando mal con el dueño, ¿sí? Entonces, nos tomemos siempre nosotros unos segunditos, hay pasos que no se pueden obviar, y vamos a tener buenos resultados. Bueno, acuérdense que una muestra es una parte representativa de un todo, ¿sí? Vamos con la sangre.
En términos generales, para cualquier muestra, ustedes tienen que acordarse cuáles son las características macroscópicas, microscópicas, de esa muestra en su estado normal, digamos. Acuérdense la composición normal, de manera que si aparece alguna alteración podamos interpretar ese resultado. De manera general tenemos, por ejemplo, hablando de la sangre, vamos a hablar de una fracción celular que está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, y después hay una fracción líquida que está compuesta por plasma, donde hay disueltas hormonas, enzimas, iones, proteínas, albúminas, globulinas. Cuando nosotros hablamos de algún estudio que involucre alguno de estos, vamos a estar hablando de lo que se llama hematología. Cuando un estudio involucre esta parte, vamos a estar hablando de lo que se llama como bioquímica sanguínea. Y si hablamos de la parte de inmunoglobulinas, vamos a estar hablando de serología. Esto quizás lo vean en algún libro, o a veces lean que se refieren a la parte serológica o bioquímica sanguínea o hematología, se refiere más que nada a esto, ¿sí? Esto me adelanto un poquito, pero quería aprovechar la diapositiva y tiene que ver con la conservación de la muestra. Acá dice con anticoagulante, acá dice sin anticoagulante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que realizar un estudio hematológico, donde tengo que evaluar la parte celular, necesito que la sangre conserve su estado líquido, ¿sí? Su estado normal. Acuérdense que la sangre cuando se extravasa, comienza la cascada de coagulación. Se forma un coágulo de fibrina, posteriormente se retrae, exuda el suero, ¿sí? Si yo tengo que trabajar con esta parte, no puedo trabajar con un coágulo de sangre. Entonces necesito del anticoagulante para que mantenga la sangre en su estado líquido, ¿sí? Entonces acuérdense, todos los estudios hematológicos van con anticoagulante. Por otro lado, si yo tengo que trabajar con alguno de estos componentes, no me molesta si se forma el coágulo, ¿sí? Entonces se trabaja sin anticoagulante. El coágulo se retrae, exuda el suero, ya no es plasma, y en esa fracción líquida encuentro todos estos componentes, ¿sí? Acuérdense entonces, para la parte de bioquímica sanguínea y serología va sin anticoagulante. Por supuesto que esto es en reglas generales. Por ejemplo, si yo les digo que quiero determinar fibrinógeno en sangre, que me puede estar, digamos, demostrando o indicando si hay algún proceso inflamatorio, la muestra la pido con o sin anticoagulante. ¿Qué me dicen? No sé, Rulo, vos si ves alguna respuesta. No, todavía no. Sin, dicen. Sin anticoagulante. Bueno, si yo no pongo anticoagulante, se va a hacer el coágulo. El coágulo es de fibrina, ¿sí? Se forma una red de fibrina. Entonces no me va a servir, ¿sí? ¿Por qué le decía yo entonces que es una generalidad esto? Porque hay algunas excepciones. Y si yo, por ejemplo, tengo que determinar fibrinógeno en sangre, necesito sangre con anticoagulante, porque no quiero que se me haga el coágulo de fibrina, ¿sí? Hay algunas excepciones, entonces, como esta que les acabo de decir. Bueno, espero que se haya entendido. Diego, cuando vos tengas dudas, si te entienden o no, anda ahí donde están la cantidad de personas que están escuchando y elegí uno al azar a ver si entendió o no. ¿Entendés? Y ahí Sí. vamos a saber si están entendiendo o no, no hay ningún problema. Es como para hacerlo un poquito más participativo, ¿entendés? Bueno, pasa que si salgo de la pantalla, bueno, sí, ya lo voy a probar.
Esto es para que tengan, digamos, un ejemplo. Esto es un resultado que ya los da el bioquímico, ¿sí? Todo esto corresponde entonces a lo que se llama hematología, un estudio solo de la parte celular, donde acá se contabilizan los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Estos índices, que son el hematocrito y la hemoglobina, se calculan en base a esto, pero eso no se preocupen. Entonces, esta muestra se la tiene que haber mandado con anticoagulante, ¿sí? Por otro lado, está esto que se llama fórmula leucocitaria. Básicamente es la proporción de los distintos glóbulos blancos del total que hay acá. Pero eso no hace falta que lo sepan, era solo para mostrar el estudio, ¿sí? Esto ya correspondería a lo que se llama bioquímica sanguínea. Yo le había puesto ahí hormonas, enzimas, proteínas. Acá tenemos algunas determinaciones para ver la parte renal, eso lo vamos a ver ya cuando veamos urinario. Estas son enzimas hepáticas, ¿sí? Proteínas, bilirrubina, total, directa, indirecta. Todas estas determinaciones corresponden a lo que se llama bioquímica sanguínea. Bien, como consideraciones, el tema del manejo y sujeción cuando uno va a tomar una muestra es fundamental. Acuérdense para cada especie los elementos adecuados. Muchas veces es necesario trabajar con sedación, ¿sí? Evitar que el animal se estrese se refiere más que nada al gato en situaciones de estrés o liberación de cortisol, y el cortisol produce o aumenta la cantidad de neutrófilos circulantes en sangre. Entonces eso me altera después los resultados. Por eso siempre hay que tratar de trabajar en un ambiente tranquilo, no pegarle a los animales, ¿sí? Utilizar material adecuado, acorde a la especie, o sea, se refiere más que nada al tamaño del animal, el tamaño de jeringas, agujas que vamos a utilizar, y respetar la metodología de la punción venosa que lo vemos ahora. Como materiales entonces tenemos elementos de sujeción, guantes, jeringa, aguja, alcohol. Acuérdense que tiene que ser un proceso que se trabaje en condiciones de higiene. La banda Desmarch, que es la bandita elástica, digamos, o gomilla que se utiliza, ya lo vamos a ver ahora. Tubos, ¿sí? Y anticoagulantes si es necesario. Los más comunes son eleta, heparina y citrato, ¿sí? Después van a ver en el análisis clínico cuál se utiliza, pero como para que vayan sabiendo, esos son los que más se utilizan. Bueno, espero que se pueda ver el video. Bueno. No sé por qué se ve así. Bueno, no sé por qué sale así el video. ¿Se llega a ver, doctor? Sí, déjalo, a ver cómo sale. Bueno, Ahí se ve bien, se ve cruzado, pero se va a ver bien la punción venosa. Puede fallar, tenés que decir. sí puede fallar, si me hizo renegar el cachorrito ese. Decí que no tiene audio porque era un llanto. Ahí se escándalo. Bueno, lo que me interesa es que vean desde el principio lo siguiente. Lamento que esté en esa posición, yo lo veía bien en la computadora, pero bueno. ¿Y si vos lo podés girar o no? ¿O no se podía girar? No me permitía. Ah, Fíjense, esta es la mano del propietario, ¿sí? Me está levantando la cabeza. Un cachorrito, no era necesario la sedación, ¿sí? Pero era bastante inquieto. Y lo que me interesa es que vean es el orden. Primero lo que se hace es tricotomía. Eso baja un poco la carga infecciosa y nos permite ver mejor el vaso a punzar. En este caso estamos punzando la cefálica, que es esa vena que se encuentra en la parte dorsal del antebrazo.
El segundo paso es desinfectar con alcohol. El tercer paso es poner la banda elástica o de Smarch. El objetivo de esta banda es enlentecer el retorno venoso. Entonces ese vaso se congestiona, ¿sí? Se llena de sangre, aumenta su diámetro y eso permite, por un lado, visualizarlo mejor y por otro lado, que cuando uno punce y haga algo de presión negativa, no se colapsen las paredes. Una vez que uno punza, tiene que hacerlo lo más paralelo a la piel y tiene que hacerlo siguiendo el recorrido del vaso. Bisel hacia arriba y uno entra, atraviesa piel y automáticamente ahí está la pared del vaso. Generalmente se llena el conito de la aguja con sangre y uno va haciendo una tracción suave y viene la sangre. A veces hay que reposicionar la aguja hasta que uno encuentra, digamos, el vaso. Y una vez que tenemos la cantidad de sangre deseada, no saquen la aguja. Primero saquen la banda. Porque si ustedes sacan la aguja y la banda está puesta, la presión que hay en el vaso es importante. Va a salir mucha sangre y va a formar un hematoma a nivel subcutáneo, ¿sí? Que queda mal. Entonces, primero sacan la banda, después sacan la aguja y por último hacen presión con un algodón con alcohol. Vamos de nuevo. Tricotomía hecha, colocan la banda, en este caso es una gomilla con hemostática, y acá se ve bien el vaso, ¿sí? Yo sujeto con esta mano la manito para que no retraiga. Bisel hacia arriba, punzo ahí paralelo y ahí se llena con sangre, ¿sí? Bueno, ahí se movió el cachorro, se salió de vena, pero era una cantidad suficiente. Saco la banda, saco la aguja y el algodón ya hace presión, ¿sí? Una vez que tengo la sangre en la jeringa, la tengo que colocar en un tubo, ¿sí? Este es el anticoagulante, se coloca una gotita, este anticoagulante es ETA, se coloca una gotita en el tubo, desacoplo la jeringa. Una gota de ETA, Diego, sirve para 3 a 5 mililitros. Para 3 a 5 mililitros, sí. La sangre hay que mandarla por las paredes del tubo y después se agita suavemente para homogeneizar, digamos, la muestra con el anticoagulante. Muchas veces se puede, como para agilizar un poquito, poner la gotita de anticoagulante en la jeringa. Hay algunos bioquímicos que no tienen problema, uno le manda la sangre a la jeringa y te la aceptan. Otros prefieren la sangre en el tubo. A veces eso depende del laboratorio. Lo indicado sería trabajar con tubos, ¿sí? Así como se hace acá. Y, para un segundito. Acá estaríamos extrayendo de la yugular de un ternero. En este caso no se hace tricotomía porque estamos trabajando a campo y a veces no están todas las condiciones. Ingurgito con el dedo, punzo lo más paralelo a la piel, retraigo el émbolo y ahí viene la sangre. Antes de sacar la aguja, voy a sacar el dedo, ¿sí? Y hago presión. Una vez que tengo la muestra, se la coloca en un tubo. En este caso era sin anticoagulante. Necesitábamos el suero. Y finalmente se rotula, ¿sí? Se pone el número de caravana del animal y listo. La banda de Smarch o la banda elástica, por supuesto que no se puede utilizar en todos los casos. Depende de la especie y depende también de la vena que vamos a punzar. No podemos poner una gomilla alrededor del cuello de un animal, ¿sí?
En el caso de los vasos grandes se utilizan los dedos para ingurgitar los vasos. Bien. Repasemos. Tricotomía. Hay dos preguntas. Sí. Dice, en la práctica, ¿se mandan dos muestras con un anticoagulante y la otra sin? Sí. Todo depende de lo que vos pidas. ¿Sí? A ver, si yo voy a mandar un hemograma solamente, mando sangre con anticoagulante. ¿Sí? Si necesito algunos parámetros de bioquímica sanguínea, tengo que mandar sí o sí de los dos. Eso es en términos generales. A veces, de la sangre con anticoagulante, la centrifugan, decantan los glóbulos rojos y queda el plasma. O sea, ahí también tenemos una fracción líquida. Y pueden hacerse algunas determinaciones, ¿sí? Pero no quiero complicarlo mucho, digamos. En reglas generales, siempre una muestra con anticoagulante y una sin anticoagulante, ¿sí? Más vale que sobre muestra a que falte. Y la otra pregunta, ¿la sedación no alteraría el resultado? No. A ver, no sé si habrá algún caso en el que sí. No, No, creo que no. no. Sí, vos tenés que valorar el beneficio de la sedación. O sea, hay especies en las que si el animal no está tranquilo, y si, te puede cambiar demasiado los parámetros. Pero lo mejor es tener un buen manejo, como le dijo Diego de entrada. Un buen manejo, no estresarlo, y con eso ya no necesitamos nada más. Después, si tenemos que llegar a la sedación, acuérdense que la sedación nunca viene gratis. Hay animales que reaccionan muy mal a la sedación. Entonces, en lo posible, tratemos de manejarlos bien y saber manejarlos. A veces depende del dueño. Hay dueñas que son muy meticulosas, digamos, con su perrito, y si uno lo punza una vez y capaz que uno no encuentra la vena y está punzando ahí, el perro se mueve y la señora se altera. Ya de entrada por ahí se puede hacer una sedación suave, si es que no es suficiente con los métodos físicos, y uno también trabaja tranquilo. Listo, Diego, no hay más preguntas. Bueno, entonces tricotomía, desinfección, ingurgitamos el vaso, se lo fija dentro de lo posible, punzarlo más paralelo, acompañando su recorrido, esto para no pasarse, no salirse, digamos, de la luz del vaso. Traccionar suavemente, primero para no generar turbulencia en la sangre, porque eso a veces puede predisponer a un cierto grado de hemólisis. Y segundo, para no colapsar las paredes por la presión negativa. Una vez que tengo ya entonces la cantidad de muestras, retiro la banda elástica, la sangre vuelve a fluir, ¿sí? Sacamos la aguja y se hace presión unos segundos con un algodón y listo, ¿sí? Tubos con anticoagulante o sin anticoagulante. El tema del tubo sin anticoagulante, hay que tener una consideración, que es que el coágulo depende mucho de la temperatura. La formación del coágulo depende mucho de la temperatura. Si uno va a trabajar con bajas temperaturas, la formación del coágulo se retrasa bastante. Entonces, si uno trabaja a campo y toma las muestras, después lo ideal es llevarlo a algún lugar calefaccionado, puede ser cerca del motor del auto, de la camioneta, y una vez que se haya formado el coágulo y exudado, recién ponerlo en la heladera. Si uno lo pone de entrada en la heladera, prácticamente no se va a hacer un buen coágulo y no va a exudar buena cantidad de suero. Esto es muy importante, ¿no? Y después tampoco olvidarse las muestras en la camioneta o en el auto, un día viernes, si el laboratorio abre el lunes, digamos. Más acá en Tucumán con el tema del calor, el lunes la muestra seguro va a estar descompuesta. Acuérdense siempre de refrigerarlas
en la heladera, ¿no? No congelar. Al congelar, las células se rompen. Identificar con el número del animal, ya sea con el nombre o con el número de caravana, pero identifiquen de alguna manera, ¿sí? Si uno toma a veces una sola muestra, 2 muestras, puede no ser un problema. Pero si vamos a un rodeo de 500 animales, ya ahí se complica. En el caso de caninos, felinos, las venas de elecciones son la yugular, cefálica, safena. ¿Cuál elegir? Por ahí quizás dependa del tamaño del animal. La cefálica es bastante accesible en la mayoría. La safena un poquito más como de segunda opción, podría decirlo. Y en animales chicos lo mejor es ir a la yugular, ¿sí? Es un vaso de mayor calibre y es fácil de identificarlo. Esta foto para que vean un poco de sujeción, quizás acá habría que haber puesto un bozal también. Con la mano acá están ingurgitando el vaso, que sería lo mismo que hace la banda elástica, y acá se ubica la cefálica. Lo que estaría faltando acá sería hacer tricotomía, utilización de guantes, y a esta técnica no tengan miedo a hacerla, digamos, uno a veces te miran como si uno fuera un carnicero, digamos, cuando punce el cuello, pero incluso los animales, yo veo que están más tranquilos, están más quietos cuando uno toma de la yugular que de la cefálica, no les gusta mucho que les toquen las patas. En cambio, cuando uno toma de la yugular, generalmente se quedan quietitos, más los gatos también. Esta es la safena, cara externa de miembro posterior, por encima del tarso. Esta foto está puesta para que, a ver, en este caso, por ejemplo, ¿de qué vena tomarían si tienen que tomar una muestra de sangre? Si usted tiene que elegir, ¿qué vena utilizarían? Elegí uno. Yugular. Ahí, Todos dicen yugular. yugular, la mayoría, apenas algunos. Sí, este perrito lo teníamos que internar. Estaba deshidratado, estaba en malas condiciones. ¿Podría haber tomado la muestra de la cefálica? Sí, pero si yo con el manejo y el perro que se mueve, si es que no lo quiero sedar y le rompo la vena y tengo pocas opciones para colocar después una vía y demás, me voy a otras, ¿sí? Entonces, depende del paciente a veces la vena de elección. Yo utilizaría en este caso la yugular, ¿sí? En última instancia también puede ser la safena, pero me iría tranquilamente a la yugular. En equinos la yugular es una vena de fácil acceso, se ubica, digamos, en la gotera yugular. Acá lo que están haciendo con el dedo es ingurgitar el vaso, ¿sí? Y aparece ahí todo el recorrido. Y el procedimiento es el mismo, ¿sí? Acuérdense de no irse mucho en profundidad. Si uno va a sacar sangre, bueno, no hay problema, pero si uno va a administrar un fármaco, un poquito más interno, digamos, un poquito más hacia medial, tenemos ya la carótida. Y no es lo mismo administrar un fármaco vía arterial que vía venosa, ¿sí? Entonces, fíjense que es bien superficial la yugular. En bovinos se utiliza también la yugular y se utiliza la coxigia media, también una vena de fácil acceso y también de fácil acceso para el operador, digamos, cuando se trabaja en la manga, el operador queda tranquilo en la casilla de operario con la cola de la vaca y sin riesgo de, digamos, lesionarse. Este es un corte transversal de la cola donde cae un disco intervertebral de las vértebras coxigias y la coxigia se ubica ventral, ¿sí?
Estas vértebras, ya sé que no son coxígeas, digamos, pero quería mostrarles esta pancita, digamos, esta concavidad que tienen las vértebras. Bueno, las vértebras coxígeas también. Entonces uno cuando va palpando la parte ventral de la cola, tiene que ir buscando estas pequeñas concavidades, ¿sí? Y el lugar de punción es más o menos a unos 10 centímetros de la base de la cola, o sea, unos 10 centímetros del ano, ya empieza a palpar estas concavidades, ¿sí? Y la punción es bien perpendicular, es a 90 grados. No se hace ahora paralela a la piel y demás. En este caso no tenemos mucho riesgo de atravesar las paredes del vaso porque tenemos un techo óseo, salvo que nos vayamos con la jeringa a algún disco, digamos, ¿sí? Pero si uno palpa estos surquitos, por ahí es donde tiene que entrar con la aguja, ¿sí? Bien. En el caso del porcino, es una especie por ahí se dificulta la identificación de los vasos por la cantidad de grasa subcutánea. Entonces siempre de elección también la yugular, la auricular externa, ¿sí? Y en muchos casos se utiliza también la vena cava craneal, ¿sí? Acá se está utilizando un elemento de manejo. Acuérdense, en el caso de porcinos también se puede utilizar el axial, ¿sí? Manejo y sujeción de lechones. Bien. Y fundamental el tema de la conservación de la muestra. Si no estamos cerca, digamos, del laboratorio, siempre hay que tratar de refrigerarla y rotularla. Y otra forma de tomar una muestra de sangre, que esto me pareció interesante incorporarlo, espero que se vea bien, es el frotis de sangre periférica, donde acá lo que se hace es tomar una muestra con un portaobjeto de sangre capilar. Entonces nosotros vamos a tomar acá una muestra de la oreja. Bueno, se hace un pequeño tajito con el filo de una aguja, se aprieta un poquito, sale una pequeña gota de sangre y se apoya un cubreobjeto. Fíjese que es poquita la muestra. Y después con el filo de otro cubre, se capilariza ahí la muestra y hago el extendido. Esto sirve, ahora ya les voy a mostrar unas fotos, pero es otra toma de muestra de sangre para evaluar, digamos, en forma rápida células. Una vez teñido quedan así los frotis, ¿sí? Que son extendidos. Acuérdense siempre, el tamaño de la muestra tiene que ser poquita. Los que más sirven, por ejemplo, de todos estos que están acá son quizás estos dos, puede ser un poco. Estos dos tienen mucha muestra. Lo que nosotros tenemos que buscar es una monocapa de células, ¿sí? No muchas células superpuestas porque ahí no se ve nada. Y los lugares donde quizás yo voy a buscar es en lo que se llama cola de frotis, que son estos picos, digamos, que quedan acá. Ahí es donde está más esparcida la muestra, ¿sí? Puede ser acá también, en toda esta zona. No acá, acá ya hay más contenido celular. Entonces esto sería cuando hay un buen extendido, digamos, donde se ven bien las células y no están superpuestas. Y este sería el caso de cuando hay mucho material, como puede ser en este caso, donde acá es prácticamente imposible identificar, digamos, las células individualmente. Así se ven, digamos, estos picos o la cola del frotis, que a mayor aumento permite identificar con mejor detalle. Por ejemplo, acá tenemos glóbulos blancos principalmente. Y bueno, algunos usos del frotis de sangre periférica son para ver hemoparásitos, ¿sí? En este caso acá tenemos babesia, en glóbulos rojos. Este es un monocito, donde acá tenemos mórulas de Ehrlichia. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Sí.
Acá preguntan, cuando sería sin anticoagulante, ¿se debe dejar un rato afuera y recién poner en la heladera en la heladera? ¿Era para poder expulsar? Creo que se refiere más que nada al tiempo, que si es que hay que dejarlo tiempo después de extraer la muestra, cuando es sin anticoagulante. Sí, 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 tenés que dejarla. Yo creo que en 4 horas te está exudando el suero. Se forma el coágulo, se retrae y te exuda el suero. Pero depende mucho de la temperatura. Por eso no refrigeren hasta que no esté hecho el coágulo. Bien. Dice, en equino se puede utilizar también la digital. Sí, sí se puede utilizar, pero ¿cuál sería la de elección? La yugular, digamos. ¿O por qué no utilizaría yo la yugular primero y la digital después? Hay varios vasos que son accesibles, digamos, pero uno tiene que buscar el de primera elección, y es de primera elección primero por el diámetro, por la facilidad de extracción de la muestra, y porque es un lugar seguro en el cual nosotros también nos tenemos que cubrir de una posible lesión. Si nosotros estamos trabajando cerca de las patas, y tenemos un poco más de riesgo que trabajar cerca del cuello, ¿sí? Acá pregunta Agustina, ¿cómo sería la correcta sujeción para la extracción en yugular para pequeños animales? Y como la foto esa del Yorkshire, lo que se hace es, una persona toma de la mandíbula y extiende la cabeza del animal, uno hace tricotomía y hace una presión digital, digamos, puede ser con el índice o con el pulgar, en la gotera yugular del canino o felino, lo que sea. Puede ser también de un ovino, de un caprino, pero la mejor maniobra es con el animal en estación y el cuello extendido. Se me preguntan, ¿el cerdo coccigia también? No, María pregunta, si hicimos bien la extracción, ¿igual puede aparecer un hematoma? si hay un problema de coagulación, sí, pero generalmente no hay problema. Listo, no hay más preguntas, Diego. Bien. Orina. Bueno, acuérdense lo que le decía al principio, si uno puede evaluar las características físicas, químicas, microbiológicas y del sedimento normales, puede entonces detectar, digamos, cuando hay cambios en esos parámetros normales. Todo esto lo vamos a ver mejor en detalle cuando veamos urinario, así que lo voy a pasar por ahora. Los métodos de obtención de orina, nosotros en la cátedra los clasificamos de esta manera como para organizarnos un poquito mejor y que no quede ningún método al azar. Pero nosotros los vamos a clasificar como micción espontánea, que es cuando el animal orina por sus propios medios, sin ningún tipo de estímulo, ¿sí?, externo. Nosotros tendríamos que estar con algún recipiente o algún extensible con un recipiente en la punta, o a veces se coloca tipo un arnés con un recipiente para que el animal cuando orine la muestra caiga ahí, ¿sí? Pero el animal orina por su cuenta, digamos. Y la micción inducida es cuando nosotros provocamos o estimulamos esa micción. Y la micción inducida puede ser en forma refleja o en forma mecánica. En forma mecánica, básicamente, hay que hacer una compresión suave, pero sostenida de la vejiga, y básicamente lo que el animal interpreta, digamos, el sistema nervioso autónomo, es que la vejiga está pletórica, está llena. Entonces, se estimula la micción, se vence el esfínter vesical y el animal orina. Por supuesto que esto no se puede hacer en todas las especies, ¿sí? Hay que poder palparla, primero ubicarla,
palparla a la vejiga y hacer una compresión, ¿sí? Y la otra forma de micción inducida es en forma refleja. Por ejemplo, cuando un canino va y orina donde ya ha orinado otro perro, ¿sí? En forma refleja se está estimulando la micción, no lo hace en forma espontánea. En felinos sucede prácticamente lo mismo, ¿sí? Más en machos que tienen el hábito de marcar territorio, eh, orinan de la misma manera. Uno tiene que estar atento y tiene que estar cerca con un recipiente para poder recolectar la muestra. En el caso de ovinos y caprinos, lo que se hace es tapar los hollares del animal unos 30-40 segundos y eso estimula la micción. En el caso de porcinos, se echa un poco de agua tibia sobre la parte genital. Eso estimula la micción. En el caso de equinos, lo que se hace es cambiarle la cama. La cama es el material que tienen ellos en el suelo del box, por ejemplo, para descansar, digamos, para acolchonar, digamos, el espacio que tienen. Y si uno remueve un poco la cama o le cambia la cama, se estimula la micción del equino. Y en el caso de bovinos, en la hembra lo que se hace es con el dedo índice y el pulgar, se acarician, digamos, se hace como un masaje, mejor dicho, de los pliegues vulvares. En la comisura ventral se hace ahí como un masaje y eso estimula la micción. Y en el caso del macho se hace un masaje de la parte prepucial, ¿sí? Eso también estimula la micción en forma refleja. Y después tenemos otros métodos de obtención de orina, que son el sondaje o cateterismo y la punción. El sondaje o cateterismo básicamente es introducir una sonda por el orificio uretral para llegar a la vejiga, y la punción es la utilización, digamos, de una aguja con la jeringa y se llega directamente a la vejiga por punción. La punción de la vejiga se denomina cistocentesis. Cisto de vejiga y centesis hace referencia a la punción. Algo importante acá es cuándo utilizar cada método. Por ejemplo, si yo necesito hacer un cultivo y antibiograma, que sería un estudio microbiológico, o sea, necesito saber si hay bacterias en la vejiga. Lo ideal, ¿qué método sería para ustedes de obtención de orina? La citocentesis. La cistocentesis, ¿sí? Uno llega y toma una muestra directamente del lugar que interesa. La orina, en su recorrido, digamos, por la uretra, se carga con secreciones de las glándulas sexuales accesorias y puede haber también contenido carga bacteriana, digamos, a lo largo de la uretra, en pene. Entonces, muchas veces los resultados no pueden ser los ideales, digamos, ¿sí? Entonces, lo indicado es hacer la punción. Ahora, si yo necesito una muestra de orina, por ejemplo, para ver si hay glucosa en orina, por ejemplo, ¿sí? No hace falta que sea tan selectivo. Puede ser micción espontánea, puede ser una micción inducida. ¿Puedo hacer una punción también? Sí, sí puedo hacer una punción. ¿Puedo hacer un sondaje? También lo puedo hacer, ¿sí? Pero ustedes acuérdense que cada método tiene que ir orientado a lo que uno busca, ¿sí? En la uretra también hay células de descamación, o sea, la muestra se va alterando en todo su recorrido. Entonces, dependiendo a lo que uno busque, tiene que ser selectivo con el método de obtención. Por otro lado, si yo no ubico bien la vejiga, un animal grande, por ejemplo, no lo puedo punzar, no se puede hacer la punción de la vejiga. Un animal pequeño, un pequeño rumiante, si la palpo y si tiene contenido, sí. Entonces, las dos condiciones para hacer una punción de vejiga es, primero, que tenga contenido, para poder ubicarla, ¿sí? Mediante palpación. Y segundo, es poder fijarla con la mano. De esa manera uno cuando punza, tiene la seguridad de que está punzando eso, ¿sí? Y no otra cosa.
Y acuérdense el tema del sondaje, las especies que tienen flexura peniana, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Bueno, creo que nada más. Materiales, elementos de sujeción, algodón y alcohol si se va a realizar una punción, recipiente acorde a la necesidad, si uno va a hacer un cultivo antibiograma tiene que ser un recipiente estéril, sondas, agujas, jeringas, y el tamaño de la muestra puede ser, por ejemplo, en pequeños animales, 5 a 10 mililitros es más que suficiente, 50 mililitros en grandes es más que suficiente. En este caso se ve clarito, están haciendo una cistocentesis, ¿sí? La vejiga ahí se palpa, se fija con la mano y la punción es orientada hacia cráneo dorsal, caudo dorsal, perdón. Acuérdense que cuando se va vaciando la vejiga, se va retrayendo la cavidad pélvica, ¿sí? Por eso la orientación esa de la punción. Sondaje peniano, ¿sí? Bueno, en este caso hay un prolapso uretal, esto no tiene importancia, digamos, ahora, pero siempre hay que desenfundar primero el pene, usar un tamaño de sonda acorde también al animal. En el caso de los gatos se complica un poquito, digamos, hay que retraer también el prepucio, ¿sí? Ahí se está realizando un sondaje. Fíjense esta sonda, digamos, no sé si se llega a ver acá, tiene también orificios en los laterales. Esto se llama, digamos, sonda fenestrada. Esto sirve por ahí cuando uno va a tomar una muestra de orina, y hay sedimento, digamos, y si por algún motivo llegara a entrar algún pequeño cálculo, digamos, en el único orificio, ya deja de venir muestra. Ahora, cuando tenemos distintos orificios, facilita mucho a veces la toma de muestra. Y acuérdense que las sondas generalmente son flexibles, salvo en grandes animales, donde el largo de la uretra es importante. En equinos, por ejemplo, el largo de la uretra puede llegar a ser de unos 60 centímetros aproximadamente. Y si uno utiliza una sonda que es muy flexible, va a llegar un momento que se va a empezar a plegar sobre sí misma, ¿sí? Se puede empezar como a acodar. Entonces la sonda que se utiliza es de tipo semirrígida, no rígida, ¿sí? Y a veces, bueno, encontramos con estos casos, digamos, de animales que tienen no sé si decirle hipoplasia peniana, puede ser, digamos, pero hay animales, digamos, con pene chico y bueno, hay que tomarse el tiempo, digamos, y hacerlo, digamos, correctamente. Lo ideal es sí. ¿Te leo la pregunta? Dale. Es indistinto si se toma de cefálica izquierda o derecha, esto es de toma de sangre. Es indistinto, sí. Después Marina pregunta, ¿por qué estimula la micción tapar los hollares? Doctor, ¿está por ahí? Bueno, yo no recuerdo bien, pero creo que tiene que ver con una relajación de esfínteres a causa del comienzo de hipoxia, digamos, que le estamos causando, ¿sí? Por supuesto que uno no llega a que el animal se desmaye, ¿no? Pero creo que está relacionado con eso. Ahora cuando esté el doctor Ibarreche nos sacamos bien la duda. Sofía pregunta, ¿por qué el cateterismo o no? Bueno. Escuchame, Diego, no Sí. tenía habilitado el micrófono y te estaba buscando un video de sondaje de caballo. Ah, bien. Y yo hablaba y nadie me respondía. Escucha, es un reflejo. La apnea o la baja tensión de oxígeno lo que produce es un reflejo.
es un reflejo de micción. Lo que se desencadena es el reflejo de micción por una apnea sostenida que debe ser mayor a 30 segundos, e incluso puede ser hasta 2 minutos. ¿Está? Hay un reflejo, es una forma inducida de producir la micción, y es por reflejo, es vía refleja. Bien. ¿Escuchás? Sí. Te muestro, ¿querés que te muestre el video? Sí. Pero para que vean, a ver, para que vean el tamaño de la sonda, ¿ok? A ver si yo comparto la pantalla, aguanta un segundo, para que vean el tamaño de la sonda. A ver, no me va a dejar a mí compartir pantalla. ¿Me deja compartir pantalla a mí, Rulo? Sí, en teoría, si compartís se tiene que ver. A ver, pará. O tiene que dejar de compartir. A ver, pará. Acá voy yo, pará. Dale. Ah, no, vos tenés que dejar de compartir. A ver. Dejá de compartir, Diego, un ratito vos. Ahí puede ser. A Ahí ver, está, pará. Ahora veo. A ver, pará. Ahora sí. Ve, ahí me va a dejar presentar a mí. Aguanta un segundo y te muestro un video. Para que vean el tipo de sonda, es bastante diferente. Este es un caballo que nosotros hicimos una uretrostomía, porque tenía cálculos. Esa es una sonda similar a la sonda que usamos como nasogástrica. ¿Se ve? No, Ahí, No, profe. ahí no podía pasar no se ve. ¿No se ve? No se ve, profe. Pero teóricamente yo ya la compartía la pantalla. A ver, ya salgo. Aguanta un segundo. ¿No se ve? No. Ahí va, mirá. Para un cachito. Ahí va, ahí va. Ahí tiene que compartir. No puede ser tan plaga de no compartir. Ahí está. Para que vean, no pasa, llega a un tope que era donde tenía el cálculo uretral el caballo. No pasa, no pasa. La idea de este es que vean el tamaño de la sonda y que no es una sonda similar a las que usamos en pequeños. Es una sonda más parecida a la sonda nasogástrica y está fenestrada, ¿ves? Claro. Y aquí vas a ver, el caballo está en decúbito y ahí le hicimos un sifonaje para vaciar, está puesta la sonda y le hicimos un sifonaje para vaciarle la vejiga. ¿Sí? Es un caballo que tenía cálculos. ¿Se ve bien? Es el que operaron después con... Sí, esto esperamos después. A ver si tengo otra de este caballo. Ah, no, bueno, después tuvo un problema, se le infectó la pata. Uf. Le pasó de todo, pobrecito. Le infectó la pata y se le desprendió el casco. ¿Cómo quedó? Quedó bien. A ver, y así, esta es la uretrostomía que hicimos. Ah, no sé si se ve. Ahí se la ve, ¿eh? Claro. ¿La ven? Esa, donde yo estoy marcando con la flechita, es la uretrostomía del caballo. Y lo último que les iba a mostrar era qué pasaba. Él le costaba mucho orinar, fíjense cómo hacía fuerza. Y cuando veamos orina, ustedes van a ver, esto es hematuria, sangre, franca sangre. ¿La vieron? Sí, sí se ve. Va de nuevo. ¿Ve cómo hacía fuerza, pobrecito?
En ese caso, si hubiera colectado ahí, sería una orina espontánea, una emisión espontánea. Claro. Bueno, chicos. A ver cómo salgo de acá. Bien. Listo, Diego, ya dejo de compartir. Dale, Ya dejé yo de compartir. ahí va. Otra pregunta, ¿la cistocentesis es aplicable en grandes animales? Hay una técnica descrita transrectal en grandes animales, me parece extremadamente sucia, y son más las complicaciones que podés llegar a tener que los beneficios. Está descrita entrar con una mano protegida por recto, es transrectal, y una vez que se fija desde el recto la vejiga, que debería estar pletórica igual que en el pequeño, como ya le dijo Diego, por dentro, o sea, guardado por abajo de la mano, tienen una aguja larga, bastante larga, como para poder punzar el recto, llegar a la vejiga y con una sonda acoplada a la aguja, poder aspirar desde una jeringa desde afuera. Está descrita la técnica, no, nosotros no la damos porque no me parece útil y no la usaría nunca. Bien, ¿cuál sería el método alternativo si necesitamos orina en estado puro en grandes animales? No, a mí me enseñó mi papá cuando yo era chiquito y me decía que lo perfecto era enemigo de lo bueno. No hay alternativa. Lo mejor que vos podés hacer en grandes animales es hacer un sondaje. Sería lo más confiable, si querés decir. Pero por ahí también se nos complica por la docilidad de los animales. Entonces, lo que se hace es esperar que orine. E inducir la micción, ¿no? Como ya les enseñé a Diego. Bien, ¿puede explicar de nuevo lo que es la sonda fenestrada? Yo les mostré en el video, una sonda fenestrada es una sonda que tiene agujeritos a los costados, no solamente un agujerito en la punta, sino varios agujeros a los costados. A cada agujero se le llama fenestración, y una sonda que tiene fenestración es una sonda fenestrada. Bien, Lucía pregunta cuál sería la precaución de las especies con flexura peniana en el sondaje. No usamos sondaje en los que tienen flexura peniana. Bien. Porque vos para usarlo tenés que exteriorizar totalmente el pene. Para eso tiene que estar relajado o anestesiado los músculos retractores penianos. Si no, la flexura no te deja pasar. Estamos hablando de flexura sigmoidea, ¿no? Porque todos tienen una flexura peniana que es la flexura pélvica, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, a mí me parece que de la flexura sigmoide. Bueno, porque todos tienen una flexura pelviana o pélvica. Claro. Pregunta qué es un sifonaje. ¿Nunca vieron un inodoro? Un sifonaje es un método de evacuación de agua basado en la diferencia de presiones. ¿Entendés? Si no han robado nunca nafta de un auto, saquemos el robado, digamos, si no han sacado nunca agua nafta de un auto, no lo van a entender, pero es básicamente eso. Es basado en las presiones y en la capilaridad que tiene el líquido. Cuando uno aspira, el líquido, ¿sí? No importa hacia dónde vaya la manguera, fíjense la sonda, por eso cuando les mostré el video, la sonda iba por encima del balde, pero terminaba por debajo de la altura de la uretra. ¿Está? Entonces ustedes aspiran, provocan la salida del líquido y mientras la salida esté por debajo del lugar de entrada, el líquido va a seguir saliendo por capilaridad.
¿Entendés? No importa que vos lo subas, por eso es el mismo fundamento que tiene el inodoro. ¿Entendés? Baja, sube, pero después termina más abajo. ¿Entienden? Lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Pero cuando se imaginen el tema de sacar nafta del auto, van a entender. Eso es un sifonaje. ¿Algo ¿Para más? qué? Sí, ¿para qué serían los agujeros fenestrados? Diego. O sea, la idea es, si vos utilizas una sonda, ¿sí? Y genera una presión negativa, el lugar por donde entra el líquido es por la punta. Ahora, si ese agujerito se tapa con algo, se obstruye con algún cálculo, con lo que sea, ya no vas a poder tomar más muestras. Entonces, la idea de que esté fenestrada y que tengas otras tomas alternativas por si es que ocurre esto. ¿Estamos bien? ¿Seguimos más, Rulo? ¿Se utiliza sedación en sondaje? La Sí. mayoría, en realidad depende del caso, pero sí, muchas veces sí. En equinos tenés que sedarlo porque tiene que protruir el pene que está dentro de la vaina prepucial. En equino tenés que sedar. Si vos no sedás, no pones un ataráxico, un miodo relajante, no vas a lograr exteriorizar el pene. Claro. Pero ya no sería orina pura. Luz, no sé si querés volver a reformular la pregunta. No. ¿Quién es? Luz, ¿Qué Luz? María Castro. ¿Qué pasa, Luz? Habla, Luz. Sí, mejor le hablo. Que si necesito orina pura en un bovino, orina pura para cultivo, no se puede aplicar sondaje y la punción transrectal no es conveniente. ¿Qué se hace? ¿Micción? Lo más puro posible es lo Sí. que vos tenés que hacer. Siempre va a ser lo más puro posible. Lo que tenés que hacer es hacerlo orinar, se descarta el primer chorro de orina, que sería el que arrastraría los patógenos dentro de la uretra, o los contaminantes dentro de la uretra, y tomás la muestra de la fracción media de la orina. ¿Está claro? Sí, perfecto. Gracias, profe. Acuérdense que siempre hay limitaciones, digamos. Uno tiene descrito todas las técnicas, pero hay veces que no se lo puede utilizar, ¿sí? Uno tiene que utilizar lo que está más al alcance o lo que nos daría el mejor resultado. Listo, Diego, ya no hay más preguntas. Muy bien. Lo ideal entonces, primera orina de la mañana o 3 horas post alimentación. Conservar refrigerada y procesarla siempre lo antes posible, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero acá se está evaluando el sedimento urinario, donde se ven algunos cristales. Acá la orina se le hizo reaccionar con ácido y precipitan las proteínas, como para que vean algunos usos, digamos. Bueno, materia fecal. Lo mismo entonces que antes, ¿sí? Vamos a buscar cosas que normalmente no están en la materia fecal. Muchas veces encontramos parásitos adultos, encontramos huevos, restos de alimento. Hay veces que te dicen, no, solo come balanceado, y después en la materia fecal se encuentra plástico, bueno, distintos cuerpos extraños, pueden haber células de descamación, pueden haber células tumorales o células normales. Lo ideal es que sea recién evacuada, libre de sustancias exógenas, como para que sea lo más pura, digamos, o representativa la muestra. Y se puede obtener directamente del suelo, ¿sí? Por enema, por braceo rectal, por supuesto esto en grandes animales, por tacto digital podría llegar a ser en animales más chicos, no tan chicos tampoco.
Y reflejo de defecación, eso se utiliza en bovinos. Básicamente lo que se hace es introducir la mano vía rectal, y a nivel de la ampolla rectal, uno hace presión con la mano contra el techo de la cavidad pélvica. Esto lo que hace es emular la ampolla rectal llena de materia fecal y estimula un reflejo de defecación, ¿sí? Entonces se hace presión con la punta de los dedos en el techo de la cavidad pélvica, una presión sostenida, digamos, y eso estimula el reflejo de defecación. 10 gramos en pequeños, 50, 100 gramos en grandes animales más que suficiente. Acuérdense de sacar siempre el aire y de refrigerar. Muchas formas parasitarias esporulan, digamos, o, mejor dicho, continúan con su ciclo evolutivo en el ambiente, ¿sí? Hay muchos huevos que emerge la larva en condiciones distintas de temperatura y de humedad que cuando está fuera del organismo, y nosotros lo que necesitamos es que la materia fecal esté lo más representativa de lo que es dentro del organismo, ¿sí? Entonces, sacar el aire y refrigerar quita las condiciones para que las formas parasitarias continúen con su evolución. Y acá se ven algunos huevos de parásitos, estos son coccidios, trichuris, ancilostomas. Bien. ¿Alguien sabe qué es ascitis? Líquido en la cavidad abdominal. Exactamente. No sabemos qué tipo de líquido, ¿sí? Pero es acúmulo de líquido en cavidad abdominal. Si tenemos líquido libre en abdomen, vamos a tener una deformación del abdomen hacia ventral, ¿sí? Y si uno percute el abdomen, como ya lo vimos en la clase pasada, si se realiza de dorsal a ventral, vamos a ir percutiendo primero un sonido claro, que es el sonido normal del abdomen a la percusión, por la cantidad de gas que tiene y líquido. Y cuando lleguemos a la parte de líquido libre en abdomen, ya se va a empezar a percutir mate. Entonces uno lo que hace es empezar desde arriba, percute, claro, percute, claro, percute, claro. Hasta que llegamos a un momento donde percutimos y ya se percute mate. Eso quiere decir que desde ese punto hacia abajo está el líquido. Y si percutimos de craneal a caudal, vamos a ir delimitando una línea que se llama línea de matidez. La punción del abdomen, que va a ser el método por el cual vamos a obtener el líquido ascítico, es la paracentesis o abdominocentesis. Bien, materiales, lo mismo que vimos anteriormente. Siempre igual se hace tricotomía, se desinfecta. Toda punción es un acto quirúrgico. Agujas, jeringas, todo acorde, digamos, al tamaño del animal. En el caso del equino, la muestra se toma en estación. El equino en estación. Según la especie se busca, digamos, el lugar más inocuo para realizar la punción del abdomen. Acuérdense que hay distintas vísceras distribuidas, y si uno tiene que tomar una muestra, vamos a ir ubicando según esto. Aproximadamente un ancho de mano por detrás del ombligo y un ancho hacia la derecha de la línea alba sería el sitio de punción en el equino, ¿sí? Otra precaución, no se realiza succión con la jeringa. Cuando uno punza con la aguja, por la presión intraabdominal, el líquido tiende a salir solito, ¿sí? Entonces uno punza con la aguja y el tubo lo coloca abajo. De esa manera se colecta la muestra. Ya les voy a mostrar una foto ahora. En el caso de bovinos, en el caso de equinos, me olvidé de decirles por qué se hace hacia la derecha la punción y no hacia la izquierda.
¿Sí me puede decir? Porque vamos a punzar el vaso. Es más peligroso, diríamos, punzar el vaso que punzar el ciego, ¿sí? Y es más difícil, digamos, punzar el ciego y es más fácil punzarlo al vaso si está agrandado de tamaño. Por eso uno elige el sitio más o menos peligroso, digamos, para realizar la punción. Pero es por eso, ¿sí? Por el vaso. En el caso de bovinos, el sitio de elección va a ser del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos ocupado por el rumen. Dice ijar derecho. Ijar es el espacio que queda por detrás de la última costilla hasta la entrada de la cavidad pélvica, ¿sí? Sería el espacio de abdomen que no queda cubierto por las costillas, ¿sí? Si nosotros, viendo de perfil, pudiéramos dividir con 3 líneas horizontales ese espacio en un tercio proximal, un tercio medio y un tercio inferior, en la unión del medio con el inferior, ese sería el lugar de punción. Si no se entiende, me dicen y lo repito de nuevo. Bueno. Diego, Sí, con doctor. respecto a la punción del caballo o del equino, y ahora que vas a hacer, vas a describir la de pequeños, creo que a ellos les tiene que quedar claro que vos lo que vas a decir, o sea, las dimensiones que vos vas a dar, dependen del tamaño del animal, porque te van a decir que en un caballo sangre pura de carrera adulto es lo mismo que en un potrillo. Y en Claro, realidad no es así. O sea, vos tomás un ancho de mano por detrás del ombligo y un ancho de mano a la derecha de la línea alba en un animal adulto, y en un potrillo lo haces con 2 dedos, ponele. Pero lo que tiene que quedar claro para todos ustedes, chicos, es que ustedes punzan inmediatamente por encima del punto de mayor declive y en la zona de mayor matidez, usando la referencia que les acaba de dar Diego. Y eso les va a servir para pequeños también. Donde hay diferencia en el bovino, porque tiene un rumen que ocupa todo el lado izquierdo e incluso ocupa parte del medio de ese abdomen, entonces no pueden punzar y deben punzar en el del lado derecho. Ahí veo que te están preguntando de nuevo, Diego, que le expliques de nuevo cómo sería la paracentesis en el bovino. bien, 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 bien. O sea, el ijar se le llama la región caudal del abdomen que no está cubierta por costillas, ¿sí? Por la pared costal. Los límites serían desde el borde caudal de la última costilla hasta la altura más o menos de la tuberosidad coxal. Tenemos un límite ventral y después tenemos un límite superior que va a estar dado por las apófisis transversas. Si nosotros dividimos queda como una especie de rectángulo. Si lo dividimos en 3, nos va a quedar un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. En la unión del tercio medio con el inferior sería el sitio de punción, ¿sí? Por supuesto, previa tricotomía, desinfección y resto de los pasos, digamos, para una punción. Respecto a lo que decía el doctor recién, no es una regla general esto de la mano por detrás del ombligo, lo mismo en caninos, que ahí abajo dice 2 dedos por detrás del ombligo, 2 dedos a la derecha. Hay mucha variación de tamaño en cuanto a especie y en cuanto a edad, ¿sí? Entonces, bueno, queda también en ustedes un poco de criterio a la hora de tomar la muestra, ¿sí? No es una regla general. No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta, ¿puedes repetir qué sería que esté en estación? Parado con las 4 patas. Y no hay nada, no hay más preguntas.
Lo que decía el doctor Ibarreche recién es el área de mayor matidez. Entonces, si nosotros íbamos percutiendo de dorsal a ventral, íbamos delimitando una línea de matidez. Por debajo de esa línea hay matidez, ¿sí? Ahora, la parte más declive sería la parte más ventral. Dependiendo de la naturaleza del líquido, a veces hay algo de sedimento por acción de la gravedad. Entonces uno tiende a punzar levemente por encima de ese lugar, ¿sí? No punza uno bien abajo, sino un poquito más arriba, para tratar de obviar o evitar un posible sedimento que me obstruya la jeringa. De todas maneras, a veces pasa que cuando uno punza, la punción tiene que ser, digamos, suave, delicada. Generalmente no tenés riesgo de punzar una víscera si se hace de esa manera. Pero a veces, cuando uno tracciona, puede ser que se pegue parte de aumento o haya algo de sedimento que ingrese a la aguja. Entonces, deja de venir contenido. Lo que uno puede hacer en esos casos es desacoplarla a la aguja, a la jeringa de la aguja, carga un poquito de aire, o puede cargar un poquito de solución fisiológica, vuelve a acoplar y empuja. De esa manera liberamos la obstrucción, capaz que se reposiciona un poquito la aguja y volvemos a hacer el intento. ¿Sí? Como les decía entonces, vientre en rana, que es la deformación esta hacia ventral. ¿Sí? Paciente con ascitis. Si lo viéramos de arriba, se ve este tipo de deformación, ¿sí? El líquido tiende a irse hacia abajo y dependiendo de la cantidad tiende a irse también hacia los costados, ¿sí? Esto es lo que se denomina vientre en rana. Más adelante cuando veamos digestivo vamos a hablar de lo que se llama vientre en tonel. El vientre en tonel es cuando la deformación es hacia dorsal y en este caso tiene que ver con la presencia de gas. Pero nosotros acá tenemos deformación hacia ventral, ¿sí? Y un poco hacia los laterales dependiendo de la cantidad. Lo ideal es la punción en estación, por efecto de la gravedad, ¿verdad? Pero muchas veces, dependiendo de la cantidad de líquido que haya, se lo puede hacer también en decúbito lateral, con el animal acostado, digamos, en lateral. Esto sería un equino, donde se hace una punción y por la misma presión, digamos, intraabdominal, el líquido tiende a salir solito. En los líquidos de punción también se utiliza el anticoagulante, ¿sí? Como regla general, en cualquier líquido de punción se utiliza tubo con y sin anticoagulante, porque en cualquier líquido puede también haber fibrina, ¿sí? No solo en la sangre. Si el líquido es de tipo inflamatorio, vamos a tener fibrina. Entonces, si nosotros tomamos una muestra con fibrina, se va a coagular y no la vamos a poder procesar, ¿sí? Entonces, tomen 2 muestras, acuérdense. Bien. Las características del líquido, eso lo vamos a ver después, digamos, pero siempre se analizan las características macroscópicas, la cantidad. En este caso, este líquido es un líquido de tipo 0 sanguinolento, ¿sí? Esto que se está utilizando acá, a veces se utiliza una aguja, se acopla a una pequeña sonda y acá se utiliza una llave de 3 vías. Esta llave de 3 vías lo que permite es que cuando uno desacopla la jeringa, acá hay una pequeña válvula que uno la gira y uno puede descargar el líquido tranquilamente sin que ingrese nada más a esa sonda. Esto se utiliza también muchas veces en tórax, donde no necesitamos que entre aire por la presión negativa que hay ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros punzáramos, por ejemplo, tórax, evacuamos el líquido, esa llave se cierra, uno puede desacoplar tranquilamente la jeringa, larga el líquido y vuelve a acoplarla, sin que entre aire al sistema, digamos, la cavidad. La punción en tórax, de eso no puse foto, se hace entre el 7º a 9º
espacio intercostal a nivel de la unión costocondral. Es el sitio de punción en tórax, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. No, Diego. Líquido articular. Punción de articulación se denomina artrocentesis. ¿Para qué sirve? Para lo mismo que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Para evaluar las características macroscópicas, microscópicas, microbiológicas. Una articulación normal, entonces tenemos el hueso subcontral, que sería todo esto, cartílago articular, membrana sinovial, cápsula articular, ¿sí? Y todo esto que está acá sería el líquido sinovial. Esta parte, digamos, es lo que se denomina fondos de saco de la articulación. Hay fondos de saco en la parte proximal y en la parte distal de la articulación, ¿sí? Y esos serían los sitios donde nosotros haríamos la punción. La mayoría de las veces no se los ve normalmente a los fondos de saco de la articulación, pero si una articulación está distendida, donde hay aumento de la cantidad de líquido intraarticular, esos fondos tienden a distenderse también, ¿sí? Y se ven como una especie de, como pupos, digamos, que si uno los presiona, son de consistencia fluctuante, ¿sí? Y ese sería el lugar a punzar. Ahora vamos a ver unas fotos. Otra consideración que puede utilizarse a la hora de punzar una articulación es flexionar esa articulación. En este caso tenemos una articulación del carpo, donde hay varias líneas interarticulares. Si nosotros realizamos flexión de esa articulación, se abren estos espacios y facilita la punción, ¿sí? Acá sería, como para que vean ustedes la diferencia que hay, ¿sí? Cuando se flexiona la articulación. Y estos espacios normalmente no están cuando el animal está en estación, ¿sí? Si uno flexiona esa articulación y presiona a punta de dedo ahí, puede identificar esos espacios y ese sería el lugar de punción. Esto sería una imagen del libro, ¿sí? Acá se está punzando un carpo también. Fíjense en el líquido que viene. Acuérdense que es un líquido de color, quizás pueda tener un leve tinte amarillento, ¿sí? Pero es un líquido más bien transparente, similar a la clara de huevo, translúcido, ¿sí? Un líquido límpido. Y esta imagen sería de una articulación de la rodilla, donde acá aparecen, digamos, pequeños fondos de saco, que son, digamos, los espacios de elección, porque en toda articulación hay un montón de estructuras, ¿sí? Hay tendones, hay ligamentos, entonces uno tiene que tratar de punzar únicamente lo que interesa, ¿sí? Para evitar lesionar otras estructuras. Y los fondos de saco son lugares que quedan, llamémosles, descubiertos en toda articulación. Por eso son los lugares de elección para punzar, ¿sí? Líquido articular normal, ¿sí? Líquido con distintas alteraciones. Esto podríamos decir que es un líquido más bien sanguinolento, un líquido purulento, ¿sí? Aquí es un líquido, puede ser un poco purulento, es un líquido ya turbio o túrbido. Este tenerito, por ejemplo, había estado mal calostrado, mala desinfección del ombligo, y a las semanas de vida aparece con varias articulaciones aumentadas de tamaño, ¿sí? Fíjense el tamaño del tarso derecho respecto al tamaño del tarso izquierdo, ¿sí? Si bien ambas articulaciones están aumentadas de tamaño, esta es mayor. Y si uno palpaba a punta de dedo esos fondos de saco, se identificaban fácilmente. Pasa que acá faltaba hacer tricotomía,
como para tener mejor visión. Y el líquido que vino es este, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿No? Bien. Vamos por último con el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que es un líquido transparente, muy similar al agua. No es viscoso como el líquido sinovial, que es algo filante, ¿sí? Normalmente tiene un contenido normal de células, principalmente glóbulos blancos, pero es baja, ¿sí? Tiene baja celularidad. Tiene bajo contenido de proteínas, ¿sí? Muy poquito. Y entonces lo que nosotros vamos a evaluar a la hora de tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo va a ser lo mismo que las veces anteriores, evaluar las características macroscópicas, el color, ¿sí? La celularidad, si hay proteínas o no, si hay anticuerpos o no. Hay algunas enfermedades infecciosas que tienen llegada al sistema nervioso central, ¿sí? Lo cual después nos puede permitir entonces encontrar anticuerpos en esta localización, ¿sí? La extracción se realiza a nivel de la cisterna magna y cisterna lumbosacra, en lo que sería el espacio subaracnoideo. Acuérdense las distintas capas que hay. Primero tenemos la piel, luego hueso, periósteo y después vienen las meninges. Nosotros vamos a ingresar a este espacio. En un corte transversal de la médula espinal vamos a ingresar acá, ¿sí? Es un procedimiento que hay que realizarlo con anestesia general. Nosotros necesitamos que el animal esté quieto, ¿sí? El tema del manejo y sujeción acá es importante y normalmente con una sedación no es suficiente, ¿sí? Nosotros necesitamos que el animal esté inmóvil. Si bien es un procedimiento que no se realice, digamos, con mucha frecuencia, si uno lo realiza en forma correcta y siguiendo los pasos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero siempre hay que tener la precaución de que el animal esté quieto, y para eso se recurre a la anestesia general. Acuérdense que la médula espinal está bastante expuesta, digamos, ¿sí? Entonces no podemos permitirnos cometer errores. No tiene que venir sangre a los laterales. Si uno ve de arriba la médula, a los laterales de la línea central, digamos, del eje longitudinal, hay plexos venosos que discurren, digamos, de craneal a caudal. Si nosotros punzamos, ya sea en la cisterna magna o en la cisterna lumbosacra, significa que nos fuimos para los laterales, ¿sí? Significa que no estamos bien en el medio. Y unos 0,5 mililitros es más que suficiente, ¿sí? La cisterna lumbosacra la podemos identificar palpando alas del atlas, perdón, y la cresta del occipital. Acá tenemos 3 puntos que, si se lo identifica en el medio, sería el lugar a punzar. Y al igual que la artrocentesis, facilita mucho la maniobra flexionar la cabeza del animal. Eso nos permite que el espacio a punzar, digamos, sea más amplio, ¿sí? Y la punción en este sitio se hace orientando la aguja hacia la boca del animal. Sería una orientación cráneo-ventral. Acá, como sería un gatito, ¿sí? Cresta del occipital, alas del atlas, el punto medio a punzar sería acá, ¿sí? A veces ayuda esta postura. Acá la articulación atlante-occipital está flexionada, el animal está anestesiado, y esta sería la idea de la punción. Yo prefiero particularmente la articulación lumbosacra.
si se realiza en forma correcta, cualquiera de las dos es segura, ¿sí? Yo prefiero, digamos, hacerla en la articulación lumbosacra, donde a este nivel ya tenemos no la médula eh, en su forma, digamos, empaquetada, sino ya tenemos la cauda equina, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es posicionarlo al animal. Acá también hay una flexión de esa articulación y vamos por palpación identificando las apófisis espinosas de la última lumbar, que sería el E7, y de las apófisis espinosas sacras. Y nos queda acá en el medio un espacio que va a ser el lugar a punzar. Acuérdense siempre punzar bien en la línea media. Si ustedes se van para los laterales, podemos llegar a punzar alguno de los plexos venosos. ¿Sí? Este video es para que ustedes vean cómo se llega al espacio lumbosacro. A medida que uno entra con la aguja en forma perpendicular, va atravesando las distintas capas de tejido, ¿sí? Primero se atraviesa piel, después se atraviesa subcutáneos, después están los longísimos. Y cuando uno atraviesa el ligamento que se encuentra a nivel de las apófisis espinosas, es el ligamento longitudinal dorsal, se aprecia una crepitación que uno, eso como que lo palpa con la aguja, ¿sí? Eso significa que estamos llegando ya al espacio subaracnoideo. Automáticamente lo que sucede es, hay una presión negativa en ese lugar, ¿sí? Entonces, yo ingreso generalmente ahí para realizar la anestesia epidural. Acuérdense que las punciones pueden ser diagnósticas, pueden ser evacuadoras, pueden ser medicamentosas. En este caso yo realizo una punción medicamentosa, donde infiltro con lidocaína y logro analgesia en toda la parte posterior. Entonces, fíjense el conito de la aguja. Yo ahora coloco un poquito de lidocaína y cuando yo llegue al espacio subaracnoideo, fíjense lo que va a pasar. Yo voy avanzando lentamente hasta que siento ese crujido y avanzo un poquito más. Y ahí el líquido, por la presión negativa, ingresa, digamos, al espacio subaracnoideo. Y ahí es donde despacito, digamos, acoplo la jeringa y voy infiltrando la lidocaína. Lo que me interesa es que vean el momento en el cual la gotita, digamos, se introduce, ¿sí? Fíjense cómo va bajando el nivel en el conito de la jeringa. Me ha pasado pocas veces que cuando uno llega al espacio subaracnoideo, la presión es positiva y empieza a salir solito el líquido cefalorraquídeo, pero no es normal, ¿sí? Entonces, una vez que uno llega a ese espacio, por supuesto que sin la gota de lidocaína, realiza una leve presión, retrae el émbolo y tiene que venir líquido, ¿sí? Si no viene es porque no estamos en el espacio subaracnoideo. El video para que ustedes vean que en algún momento uno llega, ¿sí? Y lo que es importante también es, de acuerdo a la especie, el largo de la aguja a utilizar, ¿sí? En animales chicos se utilizan, por supuesto, agujas chicas, y en grandes animales ya vamos utilizando agujas más largas. Vienen agujas espinales, son agujas especiales, que tienen filo en la punta para permitir, digamos, atravesar las primeras capas, y después se retrae un poquito el filo y tenemos por dentro otra aguja más chiquita de punta roma, la cual, digamos, va ingresando al tejido sin el riesgo, digamos, de punzar, ¿sí? No tiene filo. Esas son las agujas que deberían utilizarse, son agujas espinales. ¿Alguna duda respecto a esto? Hay una sola pregunta. ¿Cómo compruebo la sedación? ¿Cómo comprobás que el animal está sedado o anestesiado?
Sedado, dice. Una forma fácil, la sedación no es suficiente para inmovilizar, ¿sí? La sedación te lo tranquiliza el animal, permite un mejor... Pero en este caso tenemos que llegar a la inmovilización total. Entonces utilizamos anestesia. Y bueno, hay distintos parámetros para evaluar si el animal ya está en plano anestésico. Una manera sería, por ejemplo, abrirle la boca y ver si ofrece resistencia. Se puede tratar se toma la lengua y uno trata de sacarle la lengua y ver si el animal trata de retraerla o no. ¿Qué otra cosa? Bueno, generalmente esos son el reflejo córneo palpebral. Uno va evaluando, digamos, se toca el canto medial del ojo para estimular ese reflejo. Y si está deprimido, o sea, eso tiene una correlación con la profundidad anestésica del plano. Bien, ¿en qué caso tomaría muestra de líquido cefalorraquídeo? Mira, principalmente en casos, podría ser una encefalitis, ¿sí? O podría ser cuando yo tengo sospecha de alguna enfermedad infecciosa que esté relacionada o que me dé signología nerviosa, ¿sí? No es algo que se pide de rutina. Por supuesto que tomar sangre o materia fecal, orina es mucho más frecuente. Pero generalmente el caso de enfermedades infecciosas es lo que más se utiliza, ¿sí? Para diagnóstico de enfermedades infecciosas, tanto para encontrar antígenos como anticuerpos de enfermedades infecciosas. O procesos inflamatorios que involucren también el sistema nervioso central, ¿sí? Si es que se encuentra aumento del número de células inflamatorias, si es que se encuentran proteínas en el líquido cefalorraquídeo. A veces la punción también puede ser evacuadora, pero eso en casos, por ejemplo, de hidrocefalia. Pero bueno, no sería para tomar una muestra en sí, sino sería una punción de tipo evacuadora. ¿Puede explicar de nuevo el punto de punción de la lumbosacra? Vos tenés que entrar en la articulación lumbosacra. Entonces identificas la apófisis espinosa de la última vértebra lumbar, la L7, ¿sí? Y después identificas las apófisis espinosas sacras, de las vértebras sacras que están fusionadas. Son las apófisis espinosas más bajitas, ¿sí? Y en el medio de ellas dos se genera un espacio que es más evidente en perros grandes, por supuesto, y cuando uno lo pone al animal en esa postura, ¿sí? Porque la articulación esa está flexionada. Entonces, si uno a punto de dedo hace presión, hay un espacio, ¿sí? Que es el espacio lumbosacro. ¿Ahí estamos, Rulo? Sí, acá dice la punción cefalorraquídeo. Sería, para la punción para líquido cefalorraquídeo, ¿sería cráneo rostral? En la cisterna magna. En la cisterna magna se apunta hacia la boca, ¿sí? Cuando uno punza, apunta la aguja en dirección a la boca del animal. ¿Sería cráneo rostral entonces? Claro, Ahora es aboral oral. ahora al oral. Fíjense, acá Gracias. está esquematizado, digamos, un poquito mejor. En el caso de la lumbosacra, la punción es bien perpendicular. Por supuesto que uno a veces cuando ingresa con la aguja, puede ser que toque hueso, digamos, ¿sí? En ese caso puede ser que estemos tocando, bueno, por ejemplo, que estemos ingresando, que esta sea la articulación lumbosacra, muchas veces uno ingresa con la aguja y toca acá, o puede ser que toque acá.
Entonces se retrae un poquito la aguja y uno la va reposicionando hasta que uno ve que la aguja ya pasa, se siente esa crepitación y llega al espacio lumbosacro, ¿sí? No se ingresa muchas veces de una, hay que con delicadeza ir buscando el lugar. Y el chasquido, bueno, es cuando se atraviesa el ligamento longitudinal dorsal. No, la dura madre, perdón. El chasquido es la dura madre. Listo, no hay más preguntas, Diego. Bien, igual que lo que vimos anteriormente, recipientes acordes, ¿sí? Evitar la contaminación, exposición a la luz solar, ¿sí? Siempre refrigerar, no congelar por el tema de las células, ¿sí? También se toma muestra con y sin anticoagulante. Y por último, el tema del pedido, ¿sí? Esto aunque parezca, digamos, un detalle por ahí sin importancia o que uno lo hace a la apurada, puede ser una de las cosas más importantes. El protocolo de envío entonces está compuesto por lo siguiente. Realmente se hacen hojitas membretadas, digamos, donde está el nombre de la veterinaria y acá abajo tiene el teléfono, la dirección del establecimiento, pero siempre tiene que ir acompañado de información que le viene bien también al laboratorista. Hay algunos laboratorios de humanos que están haciendo también estudios de animales, digamos. Y, por ejemplo, los valores de referencia cambian a veces cambian según la especie, cambian según la edad. Y también, o sea, el laboratorista hace su aporte. Entonces, si nosotros les damos un poquito de información, muchas veces les sirve a ellos, ¿sí? Y, bueno, ayuda también, digamos, al resultado. Entonces, siempre una resina completa, donde uno pone el nombre del animal, especie, raza, sexo, edad, ¿sí? Mínimamente esos datos. Los datos del propietario no siempre se ponen, deberían ponerse, pero si uno tiene un trato directo con el laboratorio, salvo que el dueño, por ejemplo, también quiera que le manden los resultados, bueno, no está de más, ¿sí? La historia clínica es donde nosotros vamos a darle un panorama al bioquímico del problema, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un perrito, un beagle, macho de 7 años, con alopecia bilateral. Eso significa que tiene caída de pelo, falta de pelo, en forma bilateral, simétrica. Me faltó poner, digamos, en qué parte del cuerpo. Aumento de peso, otitis, o sea, todo esto son signos característicos de una enfermedad que se llama hipotiroidismo. Entonces mi análisis va a estar destinado, digamos, a ciertos parámetros que me confirmen el diagnóstico. Yo le pongo presuntivo de hipotiroidismo, ¿sí? No hace falta explayarse mucho con la historia clínica, ¿sí? Pero sí poner algunos datos que son importantes. Dato de la muestra, esto depende a veces del tipo de muestra. En los casos de orina sí hay que especificar, por ejemplo, cómo se obtuvo, si fue por sondaje, si fue por punción, ¿sí? Por micción espontánea. Muchas veces yo mando muestra de orina y el laboratorista me dice, ¿y cómo tomaste la muestra? Y yo le digo, por sondaje. Me dice, bueno, el cultivo da positivo a esto, esto y esto, ¿querés que lo repitamos con la punción? Siempre hay un intercambio con el bioquímico, ¿sí? Está bueno tener un bioquímico cerca, de confianza y que haya una comunicación. Y ayuda mucho también a ellos saber cómo se obtuvo la muestra, ¿sí? Eso es importante. La fecha y la hora, ¿sí? Material que se remite, método de muestreo, que era lo que hablaba recién con el ejemplo de la orina, y no se olviden de poner qué es lo que necesitan. En este caso yo pido hemograma completo, sería la parte de hematología. Todo esto corresponde a bioquímica sanguínea, ¿sí? Donde hay enzimas hepáticas, colesterol, triglicéridos, T4, ¿sí? Y por último, dato del remitente,
si ustedes mandan una muestra y después el bioquímico no sabe cómo contactarlos, no tiene cómo darles el resultado, no sirve de nada, ¿sí? Entonces no se olviden de poner un teléfono de contacto para que les manden los resultados, ¿sí? A veces los mandan por mail, por WhatsApp, es bastante flexible eso. Creo que nada más. ¿Tienen alguna duda? No, parece que no, Diego. Todo claro, dice. Bueno, a tomar unos mates entonces. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Bastante claro, muy didáctico lo tuyo. Muy buenos los videos, las fotos con las referencias, realmente muy útil, muy útil. Y en estos tiempos de aislamiento que no podemos justamente hacer la parte práctica, lo que vos les mostraste realmente es bastante útil, bastante bueno. Bueno, desde ya te agradezco mucho, como todos los años, la participación y la participación constante en el trabajo nuestro de la cátedra, ¿sí? Bueno, gracias, Doc. Bueno, ninguno tiene ninguna pregunta? Hay una pregunta, Tuco. No sé si Rocío María prefiere preguntarla a ella. Que la pregunte, decirle a ver si le conocemos la cara también. ¿Quién es Rocío María? Rocío María María, Brocken-Bosch. ¿cuánto? Rocío María Brocken-Bosch. Bueno, decirle que pregunte. ¿Te animás a hablar, Rocío? Ahí está, Broken Bosch. Pongo auriculares, dice. Ah, te están preguntando. Bueno. A ver, bueno, hasta que se conecte ¿Me Brocken. escucha ahí? Ahí está. Sí, sí. Bien. No, mi duda es más que nada digamos, la posición de la aguja en la extracción del líquido cefalorraquídeo, ya sea en la cisterna manga o en la lumbosacra. Que yo había entendido que como que en la tránsito occipital era, digamos, cráneo ventral, pero parece que no. O sea, antes de ponerle nombre a la dirección, vos imagínate que cuando vos ingresas con la aguja, trata de orientar la punta a lo que sea la boca del animal. No es bien perpendicular, no es 90 grados. Es Claro, orientada a la punta de la boca del animal. Bien. En cambio, en la lumbosacra, sí tenés que hacerlo en forma perpendicular. Puede haber un pequeño grado de inclinación que vos vayas viendo un poquito hacia atrás, un poquito hacia adelante, pero en líneas generales es perpendicular. Claro. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Y Ana Laura Romero también. Ella pregunta si puede repetir la punción en tórax. ¿Dónde es la punción en tórax? Sí, eso me faltó poner una foto, pero lo que uno hace, o sea, para Es que, empezar, digamos, si uno ahora, sospecha... un poquito, una cosita. Depende de lo que quieras punzar en el tórax. Porque vos Claro. en el tórax tenés el corazón, tenés el pulmón y lo tenés al tórax como cavidad también. Entonces, Claro. no sé qué es lo que quiere hacer, ¿para qué? Y si uno quisiera, por ejemplo, sospecha que hay líquido en tórax, ya sea hemotórax, kilotórax, hidrotórax, primero te tendrías que guiar de la percusión, ¿sí? Entonces, así como se percute el abdomen, vos vas a ir percutiendo el tórax en los espacios intercostales, y bueno, buscando principalmente matidez. Por supuesto que la matidez también te lo dan órganos como el corazón, ¿sí? Pero vos te vas acompañando también de la clínica, si hay signología respiratoria, si hay dificultad respiratoria. Yo lo mencioné porque, bueno, como para dar un poquito más de información, pero en el caso de que uno
determine, o ya sea con una placa, por ejemplo, que uno saque una radiografía, o con una ecografía y haya líquido, y uno quiera evacuar ese líquido, el sitio de punción es del 6º o 7º espacio intercostal al 9º. ¿Sí? En esos espacios intercostales uno puede punzar del lado derecho y a nivel de la unión costocondral, que más o menos sería la unión del tercio medio con el tercio inferior, como cuando hablábamos del ijar del bovino. En la mayoría de las efusiones pleurales, si son bien líquidas, el mediastino está fenestrado, entonces si uno punza de un lado, generalmente evacúa los dos lados. Pero hay casos en que hay que punzar también del lado izquierdo, cuando las colectas son un poquito más espesas, digamos, si son purulentas. Pero así sería la punción. Yo punzo en el 6º espacio intercostal del lado derecho. Bien, bien. Generalmente uso solamente ese lugar. Hay bibliografía que describe la punción del lado izquierdo también. Bien, claro. Como pleurocentesis, te digo, ¿no? Yo no la hago porque estaría casi coincidiendo con la pericardiocentesis. Claro. Entonces, prefiero hacer la pleurocentesis del lado derecho y la pericardiocentesis del lado izquierdo. Claro. Y lo que me estaba olvidando, es cuando uno punza tórax, lo ideal es hacer lo que se llama tunelizar. Entonces, lo que yo hago a veces es, o sea, la idea es que no haya una comunicación directa entre el exterior y el interior, por el tema de que tiene que haber presión negativa y no tiene que entrar aire, ¿sí? Entonces, lo que yo hago a veces es, corro el cuero del animal, un espacio intercostal, por ejemplo, agarro la piel, un pliegue y lo desplazo hacia adelante o hacia atrás, y ahí punzo. Entonces, cuando yo saco la aguja, la piel vuelve a su lugar, se corre y vuelve a donde estaba antes. Y de esa manera no tenemos un trayecto directo. Es difícil, digamos, cuando uno punza con una aguja chica, digamos, pero bueno, es una precaución más. Es como un tapón natural, digamos. No sé si se entendió. Bien, Diego, no hay más preguntas. La línea, acá pregunta Leopoldo, la línea de Matide se definía palpando en sentido cráneo-caudal o dorso-ventral. Acuérdate que la matidez es a la percusión, no a la palpación. Y siempre se percute en dos direcciones, de craneal a caudal y de dorsal a ventral. Es como un orden, digamos, como para que uno se ordene y no empezar a percutir por cualquier lado. Vamos a empezar percutiendo, digamos, de adelante para atrás, de arriba para abajo. Perfecto, dice Leopoldo. ¿No hay más preguntas? ¿Listo? Bueno, tenemos que hacer la parte de exploración del sistema linfático, que es lo único que nos queda pendiente de la unidad 2. Si ustedes quieren parar 5 minutos para descansar su cerebro, paramos. Hace 2 horas que viene hablando Diego. Paramos un ratito, lo que queda es muy cortito, serán 20 minutos, suficiente. Y después ya está preparado un video de exploración de ganglios linfáticos en pequeños para que los chicos le suban, ya sea al aula virtual o ya vamos a quedar de acuerdo dónde vamos a subir, para que no tengan problema a la hora de estudiarlo y de, sobre todo, aprenderlo. ¿Está? Así que no se vuelvan locos si es que no entienden alguna de las maniobras, porque yo entenderé que es complejo entender la maniobra de palpación y todas estas maniobras prácticas que nosotros intentamos hacer y que en clase presencial le damos mucho más vuelo. En el video presencial, en el video práctico que hizo Fernanda con Soledad y Melissa, les va a quedar muy claro.
Ahí está, paramos 5.